Damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez, académico, experto en Derecho Constitucional e internacionalista. Doctor Martínez, quisiera empezar un diálogo con un tema de carácter general, una visión suya a través de su experiencia laboral, académica y como ecuatoriano. Quisiera empezar elucubrando un poco entre aquello que es lo legal, es decir, aquello que respeta la Constitución, las leyes, las normas, lo legítimo, que viene ya con algo de subjetividad, de acuerdo con quién toma la decisión, lo políticamente correcto y también aquello que para un parecer particular conviene a un pueblo. Bienvenido. Muchas gracias, estimado Gustavo. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en este Ecuador del 2024, creo que hemos tenido unos giros bastante interesantes, tanto a nivel de seguridad, a nivel político y, por qué no decirlo, también a nivel jurídico, tanto en el plano interno cuanto en el plano externo. Y me refiero en la parte jurídica, por ejemplo, a la toma de ciertas decisiones que se van en contra de norma escrita, tanto convenciones internacionales, incluso la propia Constitución, y generar normativa paralela simplemente para aplicarla en ciertos casos. En segundo lugar, creo que hay que tener en cuenta en ese contexto que a veces hacemos un análisis desde lo académico, desde lo profesional, que no necesariamente responde a la realidad del ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie de pronto tiene otras preocupaciones, se preocupa mucho más de que le llegue el día para poder tener, obviamente, lo necesario para llenar la olla y no necesariamente repercusiones que puede llegar a tener el Estado a nivel nacional o internacional. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los diversos actores que lastimosamente juegan en la política ecuatoriana. Y digo lastimosamente porque vemos que parte de los políticos siguen teniendo esas taras de las cuales nos hemos quejado en el pasado. Me refiero a falta de preparación, a divagación, a desviar los asuntos que realmente interesan a los ciudadanos y quedarse en meras discusiones, a veces que buscan al final del día mayores presiones, en este caso para el Ejecutivo ceda situaciones de poder. Y eso lastimosamente creo que no genera un beneficio en el ciudadano del día a día. Y por último, por supuesto, saber qué se cocina, sobre todo en los próximos meses. Entendamos que el 2024 y parte del 2023 formaron parte precisamente de lo que sería un gobierno de transición. Y al ser un gobierno de transición, lastimosamente no se podía pensar en situaciones políticas públicas, construcciones, infraestructuras de mediano o largo plazo, sino más bien golpes de efecto. ¿Qué nos podrá suceder en los próximos 3 meses aproximadamente antes de que lleguen las elecciones? Yo creo que será precisamente de golpes de efecto, más llevados desde un punto de vista de la comunicación política antes que desde un punto de vista del deber ser, de la aplicación de la norma o en su defecto también, por supuesto, de situaciones que le convienen a los ciudadanos. Y creo que una institución la vamos a oír un poco más de lo que usualmente lo hacemos. Creo que en la última semana ha entrado nuevamente a jugar como un rol de decidor, un poco de entre el bien y el mal, nuevamente la Corte Constitucional. Recordemos que en el año 2023 jugó ese rol de el bien y el mal dentro del proceso de juicio político al señor Lasso, previamente a la declaratoria de muerte cruzada, y ahora parecería que va a ser lo mismo en su momento frente a la solicitud de interpretación solicitada por la Asamblea Nacional. Nos quedará así, creo que unos meses y semanas bastante vertiginosas, donde podrían emerger nuevos actores, me refiero de manera particular a la señora Abad y las posibles consecuencias que podría llegar a tener en este caso si la Corte le da la razón a la Asamblea respecto de la solicitud de interpretación, que obviamente ella asuma la presidencia durante esos días o en su defecto que la mayoría en la Corte no se llegue a cuajar y simplemente se maneje un poco esa decisión de facto tomada por el Ministerio de Trabajo. Ahora, lo cierto es que en Ecuador hay una permanente pugna por el poder. No me refiero precisamente a la campaña electoral en la cual legítimamente 15 o 16 binomios están buscando tomar el poder en Ecuador. Me refiero a esto que se ha focalizado, se ha centralizado
en un pequeño espacio itinerante, 1, 2 meses, en el cual el candidato a presidente tendrá que dejar el poder para realizar campaña electoral. Bueno, yo creo que al final del día, creo que empezábamos la entrevista hablando en qué es lo legal, qué es lo legítimo, y lo legal yo creo que muy pocos abogados se atreverán a decir que la decisión tomada por el Ministerio de Trabajo goza de legalidad o incluso si tiene, incluso si usted quiere, ciertos antecedentes desde la perspectiva constitucional. La interpretación es bastante clara. Por otro lado, vendrá más el tema de lo políticamente correcto o por qué tomaron esas decisiones. Yo creo que terminan tomando esas decisiones similares a lo que hicieron en temas de seguridad. Tratar de mostrar un presidente fuerte, tratar de mostrar un liderazgo que al final del día termina marcando la cancha, y similar a lo que pasó con el ingreso sin autorización de las fuerzas de seguridad del Estado en la Embajada de México, es decir, tomando las cosas por la fuerza, generando unos golpes de efectos, porque no hay que dudar, de pronto en la conversación que tenemos los dos nos podrá parecer que es incorrecta la decisión tomada por el presidente. No obstante, si se toma en cuenta la decisión y sobre todo la opinión de los ciudadanos de a pie, muchos dirán que es correcto y que más bien demuestra un liderazgo fuerte. Eso también tenemos que aprender a leerlo entre líneas y, por supuesto, también saber que en ocasiones la campaña gira en torno a estos discursos. Más allá de que guste o no guste al pueblo ecuatoriano una determinada decisión, están por encima ciertos valores universales como la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, tan maltrechos en Ecuador. Bueno, yo creo que si revisamos simplemente los rankings de seguridad jurídica, si revisamos los rankings de debido proceso, lastimosamente el Ecuador se encuentra en sitiales bastante deshonrosos en este sentido, precisamente por las decisiones que tomamos, tanto desde la perspectiva jurídica, las decisiones que se terminan tomando también desde el punto de vista de no garantizar, por ejemplo, la inversión privada, de no garantizar, por ejemplo, una cierta estabilidad. Al final del día, nos guste o no, las reglas del juego creadas en Montecristi en el 2008 daban precisamente la línea acerca de la cual la idea de una ausencia temporal y una ausencia definitiva. En el caso de una ausencia temporal, unas reglas claras que precisamente son las razones para las cuales se está, por supuesto, dentro de los supuestos establecidos en la Constitución, que sea el vicepresidente o vicepresidenta quien lo reemplace. Cualquier otro tipo de interpretación simplemente son situaciones de carácter antojadizo que se trata en determinados momentos de intentar desvirtuar la realidad y sobre todo intentar generar un debate bajo unos supuestos inexistentes. Llega Ecuador a esta coyuntura electoral en una situación bastante compleja, donde la inseguridad, que ha sido el principal motivo de la presidencia de el señor Noboa, la razón además que le llevó a este espacio de poder, sigue siendo el primer problema del país, y al cual se han sumado muchos otros temas, entre ellos quizá el más relevante, esta crisis energética, crisis eléctrica que pone en jaque a todos los ecuatorianos. Bueno, yo creo que hay que ser muy sincero en esto. Por supuesto que el señor Noboa tendrá una parte de responsabilidad, no obstante se trata de un problema, creo, de manera estructural, tanto en el caso de seguridad cuanto en el tema energético. Sin embargo, creo que el elector ecuatoriano muchas veces es más pasional y vive del momento. En este sentido, valdrá la pena ver qué ocurre en las siguientes semanas. Tanto es así, y no me dejará mentir usted, estimado Gustavo, que a veces las decisiones de los electores se terminan tomando en semanas o incluso días. En ese sentido, tendremos que ver cuáles son más o menos dos situaciones. La primera, si Noboa, precisamente con su gestión, logra disminuir casi al mínimo o que desaparezcan por el momento los apagones de manera específica con la nueva capacidad instalada y con la posibilidad incluso de lluvias. Y la segunda, por obvias razones, a través de generar ciertos golpes de efecto con capturas que puedan ser, en este caso, representativas y que al final del día muestren alguna respuesta del denominado Plan Fénix. Si esto no termina ocurriendo,
por supuesto, el mayor resentido en este caso será el candidato presidente, quien la tendrá bastante cuesta arriba en la primera vuelta electoral y sobre todo más o menos como se van presentando las circunstancias, y me refiero a los 15 o 16 binomios, podría generarse lo más posible un balotaje, una segunda vuelta, donde terminemos teniendo ya sea a la candidata, por ejemplo, de la R5 o en su defecto al candidato presidente, o quien no deja, por supuesto, sobre el tablero la posibilidad de que un tercero no programado se instale, lo cual ha venido ocurriendo, por supuesto, en los últimos dos procesos, por lo menos, en el primer momento con el propio señor Noboa y anteriormente con el señor Pérez. ¿Algún indicio o percepción tiene usted sobre cómo avanza esta campaña electoral? Bueno, yo creo que al final del día, como le decía, creo que va muy marcada con las situaciones del día a día, con una crisis energética como búsqueda de respuestas. Hay una posición bastante dividida respecto de quién es la responsabilidad. Muchos dicen es una responsabilidad 100% del presidente por una falta de gestión, mientras un grupo bastante importante dice el presidente no tiene nada que ver, él recién llegó, no había la infraestructura preparada y de la mano ha venido un tema de sequía. Y en el caso de seguridad, por supuesto, se mantiene la preocupación. Sin embargo, creo que emerge un tercero y que lo hemos visto sobre todo a raíz de las campañas comerciales y económicas de la última semana y que esperemos que mejore su comportamiento en las siguientes semanas previo a la Navidad y que es precisamente esa dinamización del aparato productivo donde a propósito de los cortes de energía se ha resentido mucho. Se resiente mucho el mercado sumado al hecho de que en febrero tenemos unas elecciones y usualmente el comprador, sea de bienes o servicios, tiende a ralentizar su comportamiento teniendo en cuenta el hecho de qué va a ocurrir. Una vez que tenga cierta certeza del grupo, movimiento o líder político que emerja, termina teniendo y tomando unas decisiones. Es decir, se comienza a ralentizar la economía, tenemos un periodo de parón como una tirada de freno de mano automático, pero que al final del día se compensa de una u otra manera, por ejemplo, con la inversión pública a través de contratación pública que ha sido fuerte, sobre todo en los últimos meses. ¿En qué medida se encuentra usted de acuerdo o coincide o en su defecto no coincide con aquella apreciación que ha hecho una revista que tiene un gran peso específico en el mundo, la revista The Economist, que ha calificado a Ecuador como un narcoestado? Bueno, precisamente en un congreso el pasado viernes estábamos en el Centro Europeo, aquí en la Universidad de San Francisco, discutiendo con algunos delegados de la Unión Europea que se habían, ellos decían, desde Bruselas nos llamaron y nos dijeron que estaban, entre comillas, asustados de la publicación que habían leído. Y ellos, como respuesta a la gente que trabaja acá, les habían dicho, pero tal vez no leyeron los 3 últimos años de reportes de lo que les estábamos enviando. Entonces, hay que tener en cuenta algunas cuestiones que en este sentido, primero, al tratarse de una nota periodística, por supuesto, se maneja dentro de un contexto específico, presenta unos datos y presenta unas situaciones de manera particular en una zona del país. Por otro lado, yo creo que no hace más el reportaje que sintetizar los últimos meses o semanas que se han vivido, precisamente respecto de crímenes, respecto de envío de narcóticos al exterior, respecto de la desidia e irresponsabilidad del Estado, y digo del Estado en general, sobre tomar ciertas medidas. Leas el tema de radares, leas el tema de aduanas. Sin embargo, a veces, como están, entre comillas, sueltas cada una de las informaciones, no damos su real dimensión. No damos su real dimensión, que ni siquiera el reportaje cuenta, pero no se dice nada respecto, por ejemplo, de los políticos que han estado vinculados con el crimen organizado, no se dice nada tampoco respecto de los importantes capturas que se han hecho y sobre todo las importantes conexiones. Yo creo que, si bien es cierto, el Ecuador puede ser una radiografía de lo que está ocurriendo, el problema no solamente es del Ecuador, el problema es estructural, tanto es así que este año, creo que a veces no
nos damos cuenta o no queremos ver lo que ocurre, pero este año nos visitaron los alcaldes de las tres ciudades portuarias más importantes de Europa, preocupados precisamente por eso. Y ustedes me dirán, ¿y qué le importa al alcalde de Hamburgo o al alcalde de Rotterdam qué ocurre en Guayaquil? Le importa mucho porque precisamente los containers que llegan a destino, usualmente contaminados, generan también un proceso allá. En consecuencia, creo que el tema no se puede ser tratado simplemente de manera, si usted quiere, individual en un estado, sino se tiene que tratar de una manera colectiva, porque estamos hablando y estamos enfrentando ya un tema de redes. Y en este sentido sería importante ver cuáles son las respuestas, no solo estatales, sino las respuestas sobre todo de la comunidad internacional en sí. Tratamos de resolver siempre los problemas casi adentro cuando no entendemos que el problema más bien tiene unas dimensiones correlacionadas y sobre todo en red. Con Novoa o sin Novoa, ¿cómo ve usted el futuro mediato de Ecuador? Hablemos más allá de las elecciones de febrero y marzo. Bueno, yo veo que lastimosamente al momento no hay un candidato o candidata que tenga un plan realmente pensando en el país. Y eso es realmente preocupante. Usualmente nos ofrecen respuestas directas a problemas específicos, cual si se tratasen de bomberos que intentan apagar un flagelo. Cuando administrar un Estado se requiere precisamente de un estadista que tenga una dimensión de las cosas, que tenga un real equipo, que no vaya simplemente a experimentar o que crea que la solución a todos los males es aprobar una nueva norma o una nueva constitución. Los temas van más allá de eso. Creo que como ciudadanos es momento de exigir sobre todo un mejor nivel de nuestra política, de nuestros políticos, de nuestros partidos y movimientos políticos, ofreciendo situaciones de carácter mucho más a mediano o largo plazo. Otra cosa que se agradecería mucho y que lastimosamente todavía no existe es sobre todo generar un pacto país pensando en el 2050, pensando en el 2070, donde establezcamos unos acuerdos de mínimos en los cuales partidos de izquierda, de derecha, de centro, las ONGs, la academia, los grupos de poder en general, acordemos por lo menos un pacto de mínimos. ¿Qué queremos como país? ¿Queremos ser un país minero? ¿Queremos ser un país industrializado? ¿Queremos ser un país que se vaya hacia el turismo? ¿Queremos ser un país que apueste al tema de su biodiversidad? No sabemos qué queremos. Y cada uno rema para un lado totalmente distinto y eso hace que, por ejemplo, en el caso concreto de la gobernanza de los recursos naturales, sea difícil generar respuestas y sobre todo comiencen a existir un sinnúmero de conflictos en ese sentido. Conflictos que si no los tomamos en cuenta y con la seriedad del caso los abordamos e intentamos buscar solución, son pequeños conatos que, entre comillas, pueden terminar incendiando después, en este caso, al Estado a final del día. Razón por la cual yo abogo de manera particular a establecer una agenda que trabaje en ese sentido, pero lastimosamente hasta la fecha no logro apreciarlo. Para finalizar, doctor Martínez, ¿cuáles ve usted como los temas gravitantes, aquellos que podrán incidir en la decisión de los ecuatorianos en estos meses preelectorales? Bueno, yo creo que hay algunos temas que son muy fuertes. El uno es una respuesta no solamente de labios para afuera, sino con acciones concretas, pensadas también desde lo técnico y sustentadas en lo económico, que permitan dar soluciones a mediano o largo plazo a la crisis energética y que al final del día también, entre comillas, y esto creo que a veces no nos gusta hablar de esas cosas, que también sinceren la cuestión. Sinceren la cuestión desde una perspectiva de cuánto realmente nos va a costar. Realmente, con las tarifas actuales, ¿es posible sostener el mercado energético? ¿Es necesaria tal vez la participación del privado? Creo que sin asustarnos o sin pensar que sea esto políticamente correcto o no, deberíamos sentarnos, hablar y que los políticos y el próximo gobernante lo puedan enfrentar. La segunda cuestión, por obvias razones, los temas de seguridad. Y los temas de seguridad no solamente intentando combatir en el día a día con pequeñas capturas, sino intentando combatir los problemas de raíz. Hay personas que se dedican exclusivamente al combate del crimen organizado desde una perspectiva técnica, pensándolo al fenómeno de la criminalidad
y son ellos quienes nos deben dar respuestas. No nos pueden dar respuestas personas que son improvisadas en sus cargos. Y en tercer lugar, es necesario generar, en este caso, las condiciones necesarias para una reactivación económica. Reactivación económica que solamente se podrá lograr, y esto duele decirlo, pero es así, cambiando las reglas del juego. Cambiando las reglas del juego respecto a los temas laborales, cambiando las reglas del juego respecto a los temas tributarios y cambiando las reglas del juego respecto a la inversión privada. Caso contrario, en lugar de atraer la inversión, vamos a espantarla aún más y este periodo de recesión se acentuará o incluso podrá terminar teniendo repercusiones mucho más graves. Bien. Gracias, doctor Martínez, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Declaraciones del doctor Andrés Martínez, académico, experto en Derecho Constitucional.